Gracias, Emilio. Y esta primera mesa, va a estar moderada por alguien que sabe mucho de tecnología, también de movilidad, de ciudades, que él es José Manuel Martínez, es el CEO de Movify. Movify es una empresa con origen en Ourense, esto lo puedo decir de forma orgullosa también, pero que ya podemos encontrar sus vehículos compartidos, ese car sharing, prácticamente por todas partes. Seguramente los habrán identificado ya. Y además, él es también el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Galicia. Así que yo creo que ya estamos todos. Le damos un aplauso a José Manuel. Muchas gracias. Todo tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Primero agradecer a 15.000, a ITG. Carlos, qué bien hablas, coño. Da gusto, joder. Enhorabuena por esta organización, por estos foros. ¿Conocíais a Henry Ford? Os voy a robar un minuto de Rafa Emilio. ¿Sí? Sí, lo que quiera. No conocen a Henry Ford, chaval. Madre mía. ¿Alguien conoce a Henry Ford o no? Sí. Joder. A ver, creo que no era de La Coruña, pero decía que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al servicio de todos. Y el primero que llega, gana, dijo Carlos. La verdad que es una reflexión para comenzar esta mesa, ¿no? Que me parece sorprendente que sea ITG y 15.000, al que quiero darles la enhorabuena, para dar difusión de las tecnologías. Los mejores profesionales y las mejores empresas del sector TIC están en Galicia, y eso es una obligación y una responsabilidad poder difundirlo. Enhorabuena, Pablo, enhorabuena, Carlos, por dar eco y hacerse eco de este gran éxito. Pues sin más, para comenzar, pues claro, venimos a La Coruña. Qué casualidad, Lucía, que los dorense tiramos para Vigo y hoy nos encontramos en Coruña. Emilio, nativo de Chicoutimi, Canadá. Cuidado. ¿Cómo viene parar un canadiense a La Coruña, encabezar el área de digitalización del Ayuntamiento de La Coruña y con un proyecto como Allocate, que ha participado y ha competido con otros 170 proyectos de otras 170 ciudades a nivel europeo y ha sido escogido entre los 20 mejores con una financiación, con una subvención de más de 5 millones? Por cierto, el proyecto comenzó ayer. Felicidades. Gracias. Entonces, cuéntanos en qué consiste Allocate y qué pintas tú en todo este tinglao. Bueno, yo estoy aquí porque, lógicamente, me trajo una coruñesa. Entonces, es lo primero. El proyecto Allocate es un proyecto que diseñamos con el sector, lo diseñamos pues, con una serie de socios, con el Cluster TIC, con la Universidad de Coruña, con la Cátedra de Algoritmos Verdes, con una empresa representativa del sector, que es Altia, y con una empresa que se dedica a la resolución de retos urbanos, ¿no? Entonces, siendo conscientes que cada vez más el uso de la inteligencia artificial está en nuestras vidas, cada vez más se utiliza en el uso de servicios públicos, cada vez más vemos que lo tenemos en nuestra vida, pensamos que teníamos que hacer algo. Sobre todo porque la inteligencia artificial en nuestro nivel nos genera tres grandes retos, entendemos. Por un lado, la inteligencia artificial tiene un reto medioambiental, que no hemos hablado de él. Se estima que para 2030 va a ser la primera industria en emisión de gases de efecto invernadero, con lo cual tenemos que tener un vector de sostenibilidad. También tenemos otro reto muy importante, que es un entorno regulatorio cambiante. Tenemos recientemente aprobado el Reglamento de Inteligencia Artificial, pero también tenemos una ley de protección de datos muy garantista, que es como debe ser, con los datos personales. Y por último, también que vemos que a nosotros como administración y a las empresas el acceso a la inteligencia artificial es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque en el fondo la inteligencia artificial que estamos acostumbrados a utilizar funciona un poco como una caja negra. A nosotros nos llegan determinadas aplicaciones y utilizamos la inteligencia artificial. El acceso de las empresas, de las administraciones y en especial de las pymes a la inteligencia artificial es complejo. Tienes que utilizar cuestiones de tercero. Entonces, diseñamos este proyecto, es un proyecto que es de innovación, que tiene una serie de objetivos. El primer objetivo es acercarlo a las pymes a través de formación, no solamente con formación
en términos regulatorios de inteligencia artificial y de cumplimiento ético, que también, sino también de sostenibilidad medioambiental, cómo puedes generar algoritmos verdes. Por eso incluimos en la cátedra de algoritmos verdes la Universidad de La Coruña, para que todos también tengamos un poco este tipo de conocimiento. Por otro lado, desde el ayuntamiento, como casi todas las empresas, estamos en un proceso de migración a la nube. Eso implica que todo lo que teníamos, las máquinas que teníamos nosotros en local, en nuestro CPD, van a quedar inútiles. ¿Qué podemos hacer con esas? Pues sabemos que las pymes, con esas máquinas, sabemos que las pymes tienen un problema de acceso a procesamiento de cálculo. Vamos a poner una infraestructura y reutilizar todas esas máquinas y toda esa capacidad de procesamiento para que esté accediendo al sector. Por otro lado, también como ciudad, somos una ciudad, como comentaba antes nuestra alcaldesa, que genera muchos datos desde un punto de vista de movilidad, de quejas de ciudadanos, de infinitos datos tenemos muchos sensores, cada vez vamos a tener más, y todo eso hace que los datos sean disponibles y tengamos que hacer un buen uso de esos datos y que realmente sea provechoso. Entonces también se podrá disponibilizar esos datos para que se trabaje. Y por último, que buscamos también, pues generar casos de uso que puedan impactar en la mejora de los servicios ciudadanos. Esos casos de usos tienen unas grandes verticales. Por un lado hemos fijado la movilidad urbana, por otro lado hemos fijado la gestión de residuos y por otro lado cómo vamos a atender a los ciudadanos en sus quejas y reclamaciones. Movilidad, residuos y atención al ciudadano. Sí. 3 puntos importantes, menudo proyectazo. Te voy a decir que cualquier teleco querría estar en él. Bueno, decía que los mejores telecos son gallegos, ¿no? Otros sueñan con ser telecos y solo llegaron a ser informáticos. Es una puyasada. Empezamos bien, ¿no? Yo creo que mañana salgo en el titular porque hay algún informático en 15.000 por allá en las altas esferas y ya verás mañana. Eso sí, nacido en La Coruña y que vuelves a La Coruña desde que eras bebé. Exacto, desde que caí aquí. ¿Quién es Rafael Vergara y qué papel juegas en AENOR, Rafael? Pues lo primero, un ingeniero en informática, ¿no? Que ha estado 6 años trabajando en una red corporativa de telecomunicaciones de la Junta de Andalucía y por lo tanto ha lidiado red de con muchos telecomunicaciones, ecos de telecos, ¿no? Y ahí sí decir, ¿no? que es verdad que los telecos y los informáticos siempre tienen esa rivalidad. Y yo puedo decir, ¿no? que los telecos sois los que ponéis la carretera, ¿no? Y los informáticos la inteligencia de los coches para que el usuario llegue y tenga un buen viaje, ¿no? Al final esa rivalidad, somos equipo y es bonita y quizás divertida. Como veis, mi acento de gallego no tengo mucho, pero sí soy de La Coruña. Vengo de Jerez de la Frontera, que hay también, hablando de rivalidades, ¿no? Pues tenemos Jerez, Cádiz, no sé si conocéis nuestra provincia y es lo mismo, ¿no? Hay gente que tiene rivalidad entre la capital y... No es rivalidad, no es rivalidad. Nada, broma. Y al final son sinergias, ¿no? Pues Jerez tiene la feria y el caballo y las motos y Cádiz tiene el carnaval y otras 1000 cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, gallego de nacimiento y vengo de parte de AENOR, ¿no? Al final me ha invitado Pepe Coelho, que es el director de AENOR de aquí de Galicia, que se lo agradezco porque lo dicho, ¿no? Pues nací aquí y no había venido nunca a miña terra galega, ¿no? Lo que sí es curioso que he entendido todo lo que se ha hablado en gallego, entonces algo del chip de la tierra tendré porque me ha sido fácil, ¿no? Y mi rol en AENOR, pues soy el responsable de estrategia y dinamización de las soluciones de TICs, ¿no? Al final el ámbito de las TICs, por supuesto, está la IA. Venimos de la ciberseguridad, de la continuidad de negocio, de la privacidad, ¿no? De todo el ámbito de las soluciones tecnológicas y vamos buscando, ¿no? Ayudar a la sociedad, ¿no? En estas preocupaciones que van surgiendo, en cómo acompañarlos para que esos trabajos de inteligencia artificial se están haciendo muchísimo. En este caso tenemos muy claro que tenemos que ya, ¿no? Si entras en LinkedIn, el 80% de las publicaciones que nos salen es de esto. Entonces, nosotros lo que proponemos una propuesta de confianza, ¿no? Al final nos llaman auditores, ¿no? El auditor de AENOR, ¿no? Nosotros preferimos decir que evaluamos la conformidad, ¿no? Porque al final lo que hacemos es una evaluación de requisitos, no somos inspectores, más bien nuestra labor es ayudar y generar una confianza.
al final, ¿qué buscamos? ¿No? Que un sello de AENOR sea la confianza de que una empresa se preocupa por esos principios que hablamos, esa caja negra, ¿no? Esa transparencia, la aplicabilidad de la IA, ¿no? Pues que todas esas cosas se tengan en cuenta cuando se diseña un modelo de inteligencia artificial. Bueno, pues ahora ya nos conocemos todos, ya nos tenemos cara, que sea una mesa abierta, quien quiera participar, que interactúe, que, oye, es algo que nos hemos propuesto ya entre los miembros de la mesa. Y sabemos que AENOR, si me permites, Emilio, ha lanzado una nueva certificación llamada Compromiso por la IA. Responsable. Compromiso responsable por la IA. Exacto. Es en una frase, ¿en qué consiste? ¿Qué auditáis? ¿Qué evaluáis? Vale, en una frase es difícil, pero bueno, es una evaluación del comienzo de toda empresa, organización que se esté preocupando por la IA, desarrollando casos de uso de la IA, sin tener que ser un modelo de gobierno de la IA. Ya sabéis que los sistemas de gestión pues tienen una burocracia aparte de la parte técnica, que sí, nosotros estamos certificando la ISO 42000, que son sistemas de gestión de continuidad de negocio, pero viendo que es algo nuevo, ¿no? Y como pasó quizá con la ciberseguridad, ¿no? Cuando empezábamos hace 15 años a auditar 27001, pues pedirle un gobierno de la seguridad a las empresas quizá era excesivo, ¿no? Porque al final lo primero que había que pedirles es que tuvieran firewall, ¿no? Que tuviera las VLANs segregadas, que tuviera ciertos requisitos de seguridad. Y entonces aquí hemos pensado, ¿no?, en hacer un ecosistema de soluciones que ya contaré, y este es como el primer paso para que una organización, desde unos principios, ¿no?, pues de que haya unas políticas, de que los roles y las responsabilidades estén definidos, que se haga evaluación de los sesgos que tiene la inteligencia artificial, que haya una transparencia, una sostenibilidad, pues eso, que esos principios ya formen parte de todo lo que se vaya ejecutando. Y ya después crecerá a una política, ¿no?, a una gestión, a un gobierno, y ya después contaré, ¿no?, el tema de la ética, que para mi gusto va más allá porque es más un tema filosófico que de cumplimiento, pero bueno, ese es el concepto, ¿no?, de dar un paso primero y que se vayan construyendo estos sistemas de IA ya con esa visión que será regulada, ¿no?, con los reglamentos de inteligencia artificial, igual está pasando con NIS2, ¿no? Pues al final hay directivas y esa es ayudar a que esos conceptos ya vayan entrando y no nos veamos después que tenemos que dar pasos atrás porque hemos construido sistemas que no tienen la confianza de cumplir con cierta transparencia y ciertos requisitos. Hablando del compromiso con la IA responsable, hablabas, Emilio, de la cantidad de datos, sensores e información que tenéis dentro de la administración pública. Entiendo que es vital y la primera piedra es garantizar la seguridad y la veracidad de ese dato. ¿Cómo lo hacéis en el Ayuntamiento de La Coruña? ¿Alguna IA? No, bueno, básicamente certificación Esquema Nacional de Seguridad, para tener securizados los datos, todo lo que hablabas antes, separación de redes, securización de dispositivos IoT, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente, creo que solamente es una cuestión de seguridad, también tenemos que tratar la anonimización de los datos. Cuando estamos trabajando con algoritmos, no podemos introducir sesgos. Entonces, eso es otra parte muy importante en este proceso. Garantizar la seguridad y, por otro lado, que los datos que estemos tratando, que se pongan a disposición sobre los que estemos entrenando los modelos, sean datos anónimos, representativos de la sociedad, con una representación coherente y amplia. Y, bueno, básicamente eso creo que es lo más importante. Para que haya debate, nosotros, por ejemplo, estamos reforzando mucho una certificación que es de gobierno del dato, porque al final va al hilo de todo esto, ¿no? Y el dato es ¿no?, el ente que hay que manejar y el que hay que controlar la parte de lo que va a hacer la IA con él, ¿no? Sí, el gobierno del dato al final es algo que todos hablamos del gobierno del dato, pero es muy complejo. Cuando estamos trabajando con datos, muchas veces lo que se llama el curar un dato con una serie de sesgos condiciona luego el resultado. Exacto. De hecho, para nosotros son certificaciones que llamamos de laboratorio, porque es un laboratorio el que analiza cómo usar los datos. No es una evaluación de la conformidad de que tengas unos principios y formas de hacer, sino un control de esa gestión del dato a nivel laboratorio. Para tomar decisiones, para realizar esos algoritmos que la IA va a gestionar, es vital que el dato sea real. Es decir, cómo gestionamos desde el Ayuntamiento de La Coruña. Hablaba la alcaldesa al principio, Bicicoruña. Por ejemplo, la recogida de residuos. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo buscamos a lo mejor esa super aplicación que todo el mundo está buscando? Es la moda de las empresas y de las entidades, ¿no? Vamos a buscar la super aplicación que haga todo. Bueno, pero es lo imposible. básico...
La superaplicación no existe. Lo que existe es resolver casos de uso que dan respuesta a necesidades. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de Bici Coruña, nosotros ya estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial para algo tan sencillo como saber dónde tenemos que poner bicicletas. Hay determinadas variables, el tiempo, el día de la semana, determinados eventos que condicionan mucho cómo tenemos que balancear la flota de bicicletas para que la gente lo pueda coger. Entonces, eso se utiliza en algoritmos de inteligencia artificial. Ahí detrás hay una IA. Sí, ahí detrás hay una IA. ¿Tenéis algún modelo de previsión, algún gemelo digital, por ejemplo, de cómo va a afectar la puesta en marcha de la intermodal? Bueno, el gemelo digital en sí no tenemos, porque actualmente el gemelo digital, desde el punto de vista de la administración, es algo que se puede utilizar sobre todo para elementos constructivos, ¿vale? Cuando vas a construir una determinada infraestructura, un gemelo digital te permite probar resistencia a materiales, etc, etc. Nosotros, por ejemplo, para el desarrollo de la intermodal sí que tenemos modelos de simulación de cómo va a cambiar la movilidad en la ciudad, lógicamente. Actualmente, La Coruña somos un istmo, somos una península y vamos a tener una puerta de entrada de la ciudad y una puerta de salida. Claro, nosotros tenemos que adaptar toda la movilidad y todos los medios disponibles para el ciudadano para que pueda coger esas conexiones externas. Eso no solamente implica la bici, implica el autobús, implica los car sharing, implica el parking que puedas tener, etc. ¿Los car sharing también? Sí, todo. El taxi, todo, sí, todo. De hecho, ahí, fíjate la importancia del concepto de caso de uso, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de ella, ¿no? y vamos a las empresas, nosotros, una cosa que es bonita, ¿no? De la labor de auditorías que hacemos benchmarking, ¿no? Vamos a muchas empresas, vemos cómo hacen las cosas, lo trasladamos a la siguiente, y ahora que estamos reforzando el concepto del caso de uso, de que la certificación se base en qué casos de uso y tú los identifiques y a partir de ahí conforme el sistema, porque no se puede ver como un global, sino que cada caso de uso tiene sus particularidades. Y que luego es un entorno cambiante. Exacto. En el caso de uso busca resolver una necesidad, pero los inputs y las cuestiones y los eventos que suceden cambian. Exacto. Es decir, el que llueva en una ciudad condiciona muchas cosas. El que haya un concierto condiciona muchas cosas. Todos esos eventos que van sucediendo tienes que tenerlos contemplados desde un punto de vista de predicción o de si yo quiero ir de los cantones al intermodal, pues muchas veces en función del día, pues varía. Te tenemos que dar la mejor opción, ¿no? Sí, señor. Para que llegues a coger el tren o por el avión. Bueno, veo que está siendo todo muy acotado y muy metódico. Os voy a meter un poco A ver. en vereda. Es decir, y Rafa, me suena, no sé si es tabú, que hay un proyecto, un megaproyecto, no sé si es secreto y es público, de AENOR con Microsoft. Es público. Sí, es público porque ellos mismos ¿En qué consiste? lo han publicado. Bueno, ahí hemos hecho una alianza, ¿no? Al final, y estamos muy contentos con esta alianza porque estamos trabajando, bueno, nos reunimos casi todas las semanas con Microsoft. Y en esta... Estamos trabajando, nos reunimos todas las semanas con Microsoft. No, algo más, ¿no? Hombre, claro, nos reunimos para decir qué hay que hacer. ¿Sabes? No, sí, a charlar nos vamos. No, total, al final, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Pues viendo que la IA se va a soportar en herramientas, ¿no? Y una de las que más vamos a ver en este caso son toda la suite de, no los Office 365, sino Microsoft tiene un portfolio de herramientas orientadas a la IA que nos ha sorprendido a nosotros mismos, porque es inmenso lo que están haciendo por detrás para facilitar toda esta gestión de la IA. Entonces, ¿qué estamos modelando? Pues una certificación técnica en el que los compromisos que te puede dar cumplimiento las herramientas de Microsoft, nosotros validaremos que se tienen y se configuran como deben configurarse, siempre con la base de los principios, ¿no? de la RIA, de la responsabilidad y demás, pero será una certificación orientada al que tenga esas herramientas de Microsoft, puede generar cierta confianza y en esa auditoría que hacemos de certificación de ciertos principios sabremos que si tiene esa herramienta y esa configuración, pues ya da cumplimiento y nos ahorramos, ¿no? el centrar en algo que el propio cliente no va a saber cómo se hace, sino lo hace Microsoft, y Microsoft vende, ¿no? la accountability, ¿no? que son los principios que ofrecen su suite de herramientas. Y ese es un proyecto muy interesante porque sinceramente creo que es el primer certificado que sacamos con una alianza comercial de una empresa como Microsoft. Entra mucho en la configuración, ¿no?
Claro, decir, tiene una parte de auditoría es técnica, totalmente técnica. hay una O sea, parte de tecnología, claro. pero hay una parte de la configuración que sea la correcta. exacto, y está orientado a los partners de Microsoft. A nosotros, por ejemplo, eso es algo que me resulta gracioso. Nosotros también tenemos Microsoft, tenemos Copilot, Copilot. lógicamente, y es curioso que cuando lo empiezas a implantar y de repente la gente ve, cuando tienes una licencia corporativa en un entorno de trabajo, que le preguntas a Copilot y empieza a citar correos electrónicos tuyos y tal y cual, hay gente que te viene y dice, pero esto, ¿dónde se almacena? No Claro. estará leyendo un tercero mis correos. Cuidado. Claro, entonces no es así. Los entornos de configuración son estancos, además tiene una ventaja. ¿Qué problema vemos un poco en los entornos corporativos hoy en día? Hacemos uso de la inteligencia artificial, pero cogemos un ChatGPT, buscamos en entornos abiertos y demás y subimos un documento corporativo. Claro, si no lo haces en un entorno corporativo, esa información, ¿dónde está? Entonces, La has compartido con el mundo. estás compartiéndola con el mundo. Entonces, de la misma forma que nuestra organización, el que cuando empezamos a implantar nos dice, hombre, es que está citando mis correos, hombre, te los está citando a ti, no a todo el mundo. Es un correo en el que estás en el hilo, es algo que tú has dicho, te lo está recordando, esa conversación que mantuviste. Además, es muy importante, creo yo, que en los entornos corporativos tengamos claro qué documentación subimos en cada sitio. De hecho, los compromisos de la ética, uno de los requisitos es la alfabetización, ¿no? El que enseña a los usuarios a saber qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y pierdan el miedo también a que si está bien configurado y está en el entorno donde debe hacerlo, puede hacer muchísimas más cosas de lo que piensa, que en muchos casos hay gente que no sube nada, ni al Copilot que lo tiene el empresarial, porque nadie le ha dicho que puede y hace bien, ¿no? No sabe el riesgo que tiene y no quiere correrlo, ¿no? Entonces es un poco el... Sí, pero la otros idea. utilizan ChatGPT. Claro, Es lo malo. el paradigma. No lo Exacto. subo a mi entorno corporativo, pero pregunto en A un entorno ChatGPT. foráneo que no Entonces, sabes dónde estás dejando claro. los datos. Al final, Exacto. démosles las herramientas y el conocimiento de qué pueden hacer, ¿no? Y esto de Microsoft es mucho más allá del Copilot, ¿no? Es todo lo que ya para desarrolladores de IA, ¿no? Que es una parte más técnica, pero es muy interesante. Quiero volver a Locate. A Ujú. Locate no le estamos dando la importancia que se merece a día de hoy. Es uno de los 20 mejores proyectos a nivel europeo. Es decir, Ujú. Enhorabuena. estamos en algo grande y va a jugar un papel fundamental en la ciudad de A Coruña. Yo quería preguntarte también una cosa, es decir, no sé si está prohibido o no, ¿qué papel juega ESI ahí? ¿Ha sido un problema en no. Europa No, o ha sido una ayuda? lo voy a contar una anécdota. Claro, cuando nos conceden el proyecto, es un proyecto que se presenta en concurrencia competitiva con un montón de ciudades a nivel europeo sobre una temática que es tecnología en ciudades. Nosotros proponemos este proyecto de la mano pues, de la universidad, de empresas del sector, necesidades nuestras, y cuando presentamos el proyecto nos lo dan. Es cierto que es de los mejores valorados a nivel europeo. En España se presentaron 15 proyectos y nos han dado 2, nosotros de tecnología. Pero una de las cosas que nos pone la Unión Europea es, vale, te doy 5,5 millones, no espero un resultado concreto de que este caso de uso funcione, pero tienes que garantizarme que vas a poder seguir todos los pasos. Y una de las cuestiones que de salto fue decir, oye, a vosotros me tenéis que garantizar que la agencia, la ESIA, no os puede parar el proyecto. Porque si os para el proyecto, esta inversión la tenemos que parar. Bueno, contactamos con la ESIA, ya habíamos contactado previamente y teníamos carta de apoyo y efectivamente no hay ningún problema porque la ESIA en ese sentido, aunque es el supervisor en este tipo de proyectos, siempre y cuando no entres en determinadas cuestiones, lo revisa, pero es decir, tampoco tiene un dato personal, no son datos especiales de especial protección, de sensibilidad, etcétera. ¿Vale? Y otra cosa también muy curiosa es que el proyecto nos lo dieron en marzo y desde marzo hasta octubre nos están obligando a planificarlo, cada uno de los pasos. Por eso empezó ayer. ¿Vale? Y bueno, dentro del marco del proyecto sí que tenemos un comité asesor y efectivamente está metido a ESIA, está metido INCIBE, etcétera. ¿Vale? Un poco porque, claro, hay que ir asesorando. Es un proyecto que dura 3 años y medio, que empezamos ahora, resultados concretos hasta que no termine el proyecto nada, porque es un proyecto de innovación. Lo que buscamos también un poco es el proceso de todo esto y ver cómo podemos acercar a las pymes a la inteligencia artificial y cómo a través de eso podemos conseguir que eso repercuta en un mejor uso de los servicios públicos. Salió varias veces una palabra que es la ética. Es decir, Sí. ahora todo gira en torno a la IA, todo es IA. ¿Dónde quedan las personas? ¿Dónde queda la ética? ¿Qué papel juega?
quien quiera. Vale, pues mira, de lo que estábamos hablando del ecosistema de soluciones, ¿no? Que empezamos con un compromiso, también estamos con la ISO 42000, que es inteligencia artificial, surge, ¿no? El que también mucha gente habla de la ética, ¿no? Y cuando pensamos la certificación y ponerle el nombre de la ética, pues nos hemos informado, ¿no? Hemos tratado y de hecho estamos en colaboración con un doctor en ética, ¿no? Que es el que nos va a decir de verdad qué es la ética, que la ética es algo muy filosófico, que depende mucho del contexto, ¿no? Que al final tiene ciertas connotaciones que no son solo de control y rigurosas de un requisito específico, ¿no? Tiene mucho de esa filosofía que debe ser la ética. Entonces, por eso en el ecosistema que hemos trabajado de soluciones, está el compromiso que es el inicio, la 42000, Microsoft, ¿no? La parte técnica, y después estamos haciendo una certificación que es IA ética. Y esa IA ética comprende primero, que hay estándares que se están trabajando que todavía no se han desarrollado. De hecho, también parte del proyecto lo conforman jefes de proyectos de grupos de trabajo de ISO, ¿no? Que al final son los que van a definir las reglas de qué es un gobierno ético de la IA, que actualmente no existe, hay unas directrices por algún documento. Entonces, bueno, pues hemos metido expertos en compliance, porque al final tiene una parte de cumplimiento a nivel de la organización, de la visión ética de la organización, y la parte de el conocimiento de un doctor en ética, ¿no? Y eso será sumado a todo el gobierno, pero para nosotros es como el top, ¿no? Me refiero. Empieza con los principios, ¿no? Lo que hemos hablado, la transparencia, la explicabilidad de la IA, después monta un gobierno y ya después, que lo ideal sería el top-down, me refiero. Lo ideal es que alguien monte un sistema teniendo en cuenta la ética desde primera rama, ¿no? Pero por nuestra experiencia sabemos que al final suele ser más fácil ir de lo simple a lo complejo, aunque lo ideal siempre sería montarlo todo ¿no? con una visión superior. Exacto, pero eso normalmente es difícil. Sí es verdad que hay organizaciones, de hecho, ya tenemos un proyecto piloto de certificación de la IA ética que lo tenemos en breve, pero claro, como con una gran organización que está muy acostumbrada a tener estos sistemas, ¿no? De governance, de sostenibilidad, de políticas, de eso, y a ellos les es fácil porque tienen personal específico que tiene todo eso en cuenta. Entonces, bueno, la ética va a dar mucho que hablar, creo yo, con este tema de la IA. ¿En la administración? En la administración, hombre, la ética es fundamental. ¿Qué es lo que sucede también? Que al final nosotros, ¿cómo vemos la ética? Todo lo que sea un sesgo que no hace que que cualquier ciudadano se le trate de manera igual, no es ético. Entonces, en la generación de estos algoritmos, en la generación de este tipo de modelos, el papel fundamental de la ética en su composición y en su desarrollo es algo que tenemos que trabajar, pero es lo que estaba diciendo ahora Rafael, no hay normas. Entonces, muchas veces te lleva al sentido común y te das cuenta que un modelo que has generado pues, puede generar injusticia. Ahí es donde todo lo que son la revisión de estos modelos los vamos reorientando. Los principios básicos, al final. Para mí también es uno de los grandes retos de la IA. Ahora mismo entrenamos los modelos, pero claro, cuando tu modelo lo entrenas y lo quieres cambiar, no es como cuando cambias una aplicación. Tienes que volverlo a entrenar, cambiando una variable. Eso hace que el ciclo de desarrollo sea un poco más lento. Y más costoso. De ahí la importancia que sea explicable, ¿no? Claro. y el código explique, ¿no? el por qué toma ciertas decisiones, ¿no? O sea, que al final es la transparencia de la... Y eso desde un punto de vista de sostenibilidad hace que el desarrollo de estos algoritmos sea necesario que sean más sostenibles, porque si no los consumos que vamos a generar son mayores. Cada vez que preguntamos algo estamos talando algo. Estamos gastando. Sí. Bueno, decía Román al principio en su discurso que creer en la cuántica es como creer en Dios. Acaba de bajar dos dígitos en bolsa la cuántica ahora mismo. ¿Creéis que la IA también es creer en Dios? Y ya enlazando con esto, vamos a dejarle el trabajo hecho a 15.000. Una frase, un titular para mañana, mejor dicho para hoy ya, porque esto lo sacan hoy, ¿eh? Titular. Bueno, yo no soy de titulares, la verdad. No tenía pensado el titular. Pero la IA realmente no es Dios, es algo que tenemos que construir entre todos. Estamos empezando. Nos puede mejorar nuestra vida, hacerla más fácil. Y sí es cierto que tenemos que tener ciertas precauciones en su desarrollo. Hay que ser cauto en el desarrollo de la IA y en la aplicación de la IA. Exacto. Y por mi parte, bueno, para mí la IA es una revolución industrial.
básicamente. Sí, Al final es un cambio muy grande, ¿no? Como pasó, ¿no? Hace años con la industria y la revolución industrial, y ahora mismo quizás no vemos lo que dentro de 10 años sea natural para nosotros, pues lo estamos viendo, pero la realidad cuando llegue habrá un cambio ¿no? de formas de trabajo, que hay mucho miedo, ¿no? Voy a perder mi trabajo, ¿no? Bueno, tu trabajo dejarás de hacer cosas que son tediosas. Siempre digo que, ¿no? Cuando la fábrica automatizó ciertos procesos, lo que hizo es que no hubiese una persona haciendo lo mismo todo el día, ¿no? Aquí se busca eso quizás, ¿no? Y nosotros empezamos con un piloto con Copilot, pensando que los funcionarios podían pensar así, que esto todo lo contrario, te lo están pidiendo. Claro, al Se lo final. piden porque es una herramienta de trabajo, es algo que hace que determinadas cuestiones a un trabajador que tiene que hacer de manera tediosa, como estabas diciendo, le facilite su trabajo. Leía hace 3 semanas a uno de los fundadores de IA que decía que la IA no te va a quitar tu trabajo, sino el que sepa utilizarla puede reemplazarte en tu trabajo. Sí, Y esa es una reflexión que tiene que hacer madurar y acelerar, ¿no? Sí, lo que comentaba antes, ¿no? Que a subirse al tren, al final es subirse al tren, pero bueno, con un control también, porque al final es verdad que se están empezando a implementar sistemas de IA, ¿no? Y vemos mucho, y es mejor sentarse, pensar, evaluar y no trabajar de más y unificar ese proceso para que vayamos todos de la mano, ¿no? Si no, cada uno va con su guerra de la IA. Y lo vemos en las empresas, ¿no? Que no, hemos montado 5 sistemas de IA y cada uno de su padre y su madre, cuando podrían ser uno, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que buscamos. Bueno, yo Sí, creo pero que no hay que dormirse, porque Exacto. esto cambia muy rápido. no hay que dormirse, estamos en la revolución de las tecnologías, de las telecomunicaciones, de las Normal. TIC, las empresas tienen que acelerar. En Galicia somos punteros, pero no podemos dormirnos y si alguien tiene alguna pregunta o si queréis añadir algo más, si no los tiempos son los que son, Que ya no hemos pasado, creo. creo que sí, ya nos han reñido, Sí, ¿no? sí. Pues venga. ¿Alguien? Pues muchísimas gracias. Ah, sí, espera. Por allá. Sí, por favor. Te va a pasar el micrófono porque no te escuchamos. Bueno, hola, Hola. Buenas. ¿Quién eres? me llamo Sara. Encantado. Entonces, Estudio en la UIE y estoy estudiando pues muchas asignaturas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y la primera pregunta que quería hacer, bueno, la única, mejor dicho, era sobre que he estudiado que la IA también puede provocar, agravar las desigualdades sociales y económicas, pues sobre todo lo que hablaba sobre el empleo, de que se van a perder empleos, pero se van a ganar empleos más técnicos y mejor cualificados. Y estudié que va a haber una brecha entre la pobreza y entre la riqueza por esto que va a haber pues esta gran desigualdad. ¿Cómo creéis que se debería pues luchar contra esto? ¿Puedo? a ver, decía, Dale. Sí, una no. pregunta compleja, sí. Sí, no, a ver, ahí eso es lo de los principios éticos, ¿no? Eso es lo que creo mucho, porque nosotros cuando auditamos, ¿no? un sistema de gestión de la inteligencia artificial, igual que de la seguridad de la información, normalmente los principios es el impacto, ¿no? Todas estas normas, ¿no? Y todo este cumplimiento es a base de riesgo, impacto, y se suele pensar mucho en el impacto propio, ¿no? El impacto de la organización, y uno de los impactos es a la población, ¿no? Y ese es el concepto de la ética, que por eso estamos tratando con mucho cariño, ¿no? Porque al final esa es la verdadera ética. Lo que has dicho son conceptos ya filosóficos, ¿no? Son de cómo puede llegar a afectar incluso, ¿no? a desigualdades, ya no por sesgo, sino por no alfabetización, ¿no? Para eso se hacen organismos, por eso las directivas europeas no han creado organismos de inteligencia artificial para que se preocupen no solo porque las empresas hagan bien la IA, sino porque ese impacto que va a haber, sabiendo que una revolución industrial, la sociedad esté preparada y tenga en cuenta que no haga daño al que no esté, ¿no? Es como pues, cuando entraron los ordenadores y los que no eran capaces de utilizar un ordenador quedaron atrás, ¿no? Pues eso se supo que pasó, ¿no? Hubo problemas porque gente no se pudo entrar a la empresa porque era incapaz de alinearse a usar un PC, un personal computer, ¿no? Y ahora pues necesitamos que haya esa responsabilidad de la sociedad, ¿no? y de los organismos, ¿no? en pensar en el impacto de la sociedad y dar herramientas para los que no se puedan subir a la ola, ¿no? O eso tengan. De hecho, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros
tenemos certificaciones que ayudan a las personas mayores, ¿no? Para que tengan, alguien les atienda, ¿no? O sea, hemos certificado banca para que haya una responsabilidad social con las personas mayores, que no vaya un mayor, porque yo lo he llegado a vivir y me he llegado a enfrentar, ¿no? en un banco a alguien porque le decían que tenía una persona mayor que usaba el cajero y esa persona era incapaz de... Entonces, bueno, esa es la preocupación que nosotros, pues, desde ANOR, ¿no? y de la mano de las empresas, organismos, pues tenemos que reforzar de esa preocupación de no solo nos preocupemos de lo que hacemos, de mejorar los procesos, de que todo sea más dinámico, de ir a la cresta en la ola, sino de que la sociedad sea capaz de amortiguar este impacto que va a haber en ciertos sectores. Bueno, y si recordamos todos y todos esto estudiable, cuando salió la máquina de vapor, la sociedad tenía el mismo miedo. Exacto. Cuando Henry Ford diseñó la cadena de montaje, también tuvo muchas huelgas en Ford. Exacto. Quiero decir, el cambio es inherente a la sociedad. La adopción de la tecnología viene sucediendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo modulamos como sociedad? Es importante, que es lo que estamos diciendo, pero tampoco podemos darle la espalda. Entonces, siendo estudiante y demás, probablemente estés empezando a estudiar con IA, con todo el conocimiento que aprendas de utilizar la IA te va a venir muy bien, porque lo que sí que es evidente es que nuestra forma de trabajar va a cambiar. Eso sí es evidente que va a cambiar. No vamos a venir a trabajar como veníamos antes, a mirar en un ordenador y copiar una factura de un sitio a otro, o hacer una suma o hacer un balance. Eso ya la IA probablemente nos lo dé. También es cierto que la IA se equivoca y tienes que revisar lo que te dice. Es muy importante, es una herramienta de trabajo, no te va a sustituir. Y hemos cerrado con Henry Ford. Sí, sí. Exacto. A ver, es algo que tocamos en la pandemia, que parece que ya no existe, desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, y hay varias brechas digitales, y una de ellas es la que tú estás comentando. Una es de edad, otra es demográfica, es decir, no tiene el mismo alcance una persona mayor que una persona joven, no tiene el mismo alcance una persona del rural que una persona de ciudad, no tiene el mismo alcance la gente con una formación o sin formación. Entonces, ahí esa barrera de la formación es importante que la luchemos y que en foros como este participéis y hagáis plantear preguntas como la que acabas de hacer para que las empresas y la administración no se olviden de esa igualdad social. Muchas gracias, Sara. Gracias. Nos vamos. ¿Nos vamos? Venga, que nos echan. Venga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.